Hola y bienvenidos a nuestro programa arquidiocesano de la Hora Católica Misa y Más. Soy Alejandro Castillo. En el programa de hoy celebramos un acontecimiento muy especial, los 50 años de sacerdocio del Padre Donaldo Nevens, medio siglo de entrega, servicio y fidelidad al llamado de Dios. A lo largo de esta conversación conoceremos más sobre su historia, desde sus raíces, su formación y las comunidades donde ha servido, hasta los momentos que marcaron su vocación y los desafíos y alegrías que ha vivido como pastor. Espero que lo disfruten. Padre Donaldo, es un placer estar aquí con usted. Primero que todo, felicidades en sus 50 años de sacerdocio. Gracias. Sí. Como le he dicho a la gente aquí, es nada más para decir que soy bastante grande, ¿verdad? Y entonces, tener 50 años como sacerdote es para decir, ya 70 y algo, ya 76. Pero mucha experiencia y muchas bendiciones. Mucha experiencia y tantas bendiciones en realidad, de la gente y de la iglesia y de todo. Padre, pues déjeme empezar. Primero que todo, para que la gente, nuestra audiencia, lo conozca un poquito mejor. ¿Dónde nació? Díganos un poco de su familia y su trayectoria escolar. Tengo mis papás y tengo dos hermanos, dos hermanas. Crecimos en Des Plaines. Yo nací en Normal, Bloomington Normal. Pero mis papás vivieron allí por más o menos un año y medio. Y entonces, después de mi nacimiento. Mi hermana y yo nacimos allá. Vivimos en Des Plaines por muchos años. Mis papás, cuando estuve en la universidad, se trasladaron a Mount Prospect. Mi papá murió joven, a 58 años de edad cuando él murió. Mi mamá murió hace un rato, y entonces a 100 años de edad. Estuve en las escuelas católicas en Santa María, en Des Plaines, después en Quigley Norte, Niles College y después en Wonderline. Tuve la oportunidad en la universidad de estudiar mi último año en Viena, en Austria. Fue una oportunidad bastante grande y entonces no tenía nada que ver con el seminario, nada más estudios. Y entonces en recibir mi ordenación en 75, estuve primero en la parroquia de Santa Ana, en Pilsen, vicario allí por 6 años. Después, el cardenal me pidió entonces ser parte de la facultad en Niles College, entonces nuestro seminario menor, y entonces de la universidad. Estuve 8 años, después fui a San Procopio en Pilsen. Después el cardenal Bernardín me pidió entonces aceptar el puesto de director del Departamento de Formación Ministerial, que eran los seminarios, entonces este programa de educación de diáconos, también de laicos, vocaciones, cosas así que eran partes de este departamento. En reabrir San Francisco de Asís, el cardenal me pidió tomar como párroco allí en San Francisco de Asís. Estuve allí 12 años, después a Santa Inés de Bohemia por otros 15 años. Y entonces me jubiló, y después un año otra vez en San Procopio. Iba a jubilarme, pero había necesidad de tener párroco allí porque el párroco iba a tener un sabático, pero no tenía nadie para reemplazarlo por los 6 meses, entonces me pidió pasar allí y entonces él cuando regresó no quería pasar entonces a la misma parroquia otra vez, entonces tuve un año para jubilarme al fines de este año. Tengo como un año y medio como jubilado ahora. 50 años en el sacerdocio, la mayoría entregado en las comunidades hispanas. ¿Qué consejos le diría usted ahora a sí mismo hace 50 años? Siempre amar a la gente. Siempre amar a la gente. Y entonces
he tenido una experiencia en cada parroquia. Hay personas que están bien a su favor y algunos están en contra. Y entonces, cuando pasé yo a San Francisco de Asís, entonces había tanta tensión y entonces tanto rencor con el arquidiócesis más que nada, porque la parroquia se había cerrado, juntado con Sagrada Familia, abandonando a la parroquia de San Francisco de Asís. La gente no entendió la razón por qué, entonces era una parroquia bastante grande y entonces ¿cómo es que pueden cerrar? Ellos nombraron la Catedral de los Mexicanos, entonces en Chicago. Y entonces cuando el cardenal hizo la decisión y me pidió hacer unas investigaciones, pero hacer la decisión de reabrir la parroquia, estuvimos en una reunión, el cardenal estaba bastante enfermo en este tiempo. Bernardine, sí. Y entonces estuvimos una reunión, yo estaba en el teléfono en Mundelein con un grupo que estaba con Monseñor Gerrit en el centro. Y yo me acuerdo que estaban hablando de que ya los claretianos han hecho la decisión que no iban a regresar entonces a la parroquia, que vieron tanto trabajo, tantas cosas que iban a tener que hacer, porque el templo estaba abandonado por año y medio, no había bancas, no había altar, no había vitrales, no había agua, no había calefacción, entonces... en esta reunión, yo me acuerdo, el padre Jim Kazarowski fue el decano en el área, y dijo que, Don, tiene que ser alguien como tú para ser párroco aquí. Entonces, y yo dije, bueno, no sería opuesto a esto. Entonces, a mí, yo creo que sí lo iba a aceptar así. Silencio al otro lado. Nadie dijo nada porque eran tan sorprendidos de que iba a decir esto, porque yo sabía toda la tensión, todo el rencor que había. Y entonces, y en reabrir, entonces, iba a costar bastante trabajo, ¿verdad? Es casi como en este instante que fue asignado, entonces aún el cardenal no sabía todavía, pero iba asignado ahí a San Francisco de Asís. Y una cosa que, como dije, entonces había bastante tensión, rencor en contra de la arquidiócesis, y yo como diocesano, entonces entrando ahí en la parroquia. Porque por muchos años eran los claretianos. Los claretianos, desde los 27 hasta... Tenía mucha historia. 24 o algo así. Había falta de confianza en realidad, de que si había un sacerdote diocesano, entonces ¿qué iba a pasar? Entonces nada más a cerrar otra vez, ¿o qué va a pasar? Pero mostré la idea de que tenemos que cooperar y entonces tenemos que hablar juntos de lo que vamos a hacer. Tenemos una gran oportunidad. No hay nada aquí en la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Entonces vemos alrededor de nosotros, ¿verdad? Si no hay bancas, no hay vitrales, no hay puertas, no hay altar, no hay nada. ¿Qué queremos hacer? Y entonces y poco a poco la gente estaba envolviéndose un poco más en el diseño primero, y después en ver poco a poco lo que estaba pasando con la pintura y en todo esto. Estaban bien agradecidos. Entonces, y el día cuando vino Cardinal George, entonces para rededicar la parroquia a la iglesia, y entonces invité a los líderes de los claretianos a regresar. Y el ex párroco, que fue el último párroco, entonces, que estaba bien en contra de mí, entonces, no tanto a mí, sino a la arquidiócesis. Entonces, él sintió muy oprimido por su situación, porque él quería regresar, pero los claretianos han dicho que no. Y entonces, había un voto y era 19-1. Él fue el único en contra. Él estaba herido, entonces, decepcionado, y entonces, y él vino para la misa, y a la salida me tocó en el hombro, entonces, tú eres un genio, entonces, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué dices? Entonces, ¿cómo hiciste todo esto? Y le dije, bueno,
sí, cuando hay más cooperación, entonces puede hacer muchas cosas con cooperación en lugar de ponerse contrariedades siempre en oposición. Y entonces, yo creo que sí. Entonces, porque estaba bien impresionado entonces de todo lo que había pasado. Él ha estado allí varios años y entonces entrar en la iglesia y ver casi completamente diferente, aún era exactamente el mismo templo. Entonces, Le iba a preguntar sobre los desafíos y sobre la alegría que le ha traído, pero ese ejemplo abarca las dos cosas, los extremos. Sí, porque en realidad, una cosa, en pasar 12 años, y entonces, en algunos que estaban bien en contra de mí al principio, estaban todavía, no fueron mis favoritos todavía, entonces, yo no fui favorito de ellos todavía al final, pero cooperamos. Y es interesante que uno de los señores que estaba parte de la protesta y la ocupación del templo y todo, y pasando la noche allí en el templo, él y su esposa frente a la casa del cardenal con los letreros, no queremos Padre Nevens, entonces dan nosotros sacerdotes, libertad a San Francisco de Asís. Well, poco a poco el Padre Arturo Pérez, que estuvo conmigo por unos años, me convenció de que él sería buen trabajador, porque es buen trabajador y necesitamos a alguien de mantenimiento. Y entonces, por 12 años, entonces estuvimos juntos, cooperando y él estuvimos de acuerdo en tantas cosas. Él era muy bueno en su trabajo, avisarme de cosas que iban a pasar. Y entonces, y cuando anuncié al equipo de que otro grupo iba a venir, entonces yo iba a salir, él me dijo que yo creo que esta es mala idea. Y entonces, yo creo que debemos organizar una protesta en contra de su salida. Y entonces y dije, Moisés, tú estabas en contra de mi llegada y ahora estás en contra de mi salida. Y los dos reímos. Entonces, exactamente así. Entonces, de pensar, hay tantas contradicciones, tantas cosas que han pasado en los 12 años, ¿verdad? Sí, y entonces, Pero nomás quiero que la gente, nuestra audiencia, sepa que se hizo un documental sobre esta situación de que estaba a punto de ser destruida el templo en sí y algunos de los feligreses la rescataron y usted entró en medio de todo esto. En medio de todo esto, sí. Ellos pidieron, porque la máquina está ahí para tumbar los edificios. Ajá. Y entonces ellos pidieron del párroco una llave para que puedan sacar unas cosas de memoria. Entonces, un pedazo de algo. Pero con el plan de que no iban a salir. Sí. Y el cardenal no iba a llamar a la policía a sacarlos de eso. Es lo que estaba pasando por varias semanas. Increíble historia. Padre, ¿qué le diría a alguien, a un joven que nos está viendo sobre la vocación sacerdotal? ¿Qué consejos les daría si están explorando la idea de ser sacerdote? Yo diría seguir explorando y entonces conociendo a algunos sacerdotes, ojalá que sean buenos ejemplos, entonces, pero si tienen interés y generalmente tienen contacto con un padre en su parroquia o tal vez el director vocacional, y entonces a conocerlos y entonces aprovechar de las oportunidades de aprender un poco más del ministerio y del sacerdocio. Yo tengo que admitir, en comenzar como sacerdote, yo tenía una idea, tal vez 20% de lo que es un sacerdote en este tiempo. Y ha cambiado tanto por los 50 años también. Entonces, nada más la escasez de sacerdotes es una cosa que ha cambiado parroquias y todo muchas veces. Pero yo diría de seguir explorando y de seguir hablando y conocer a un sacerdote que sea como tal vez consejero, tal vez director espiritual, alguien que le puede ayudar en tener como referencia, tener una idea de cómo es su jornada así. Y entonces, a ver, para no perder su interés. Y es interesante porque yo conozco a muchos sacerdotes y digo, no hay un sacerdote ideal. Digo, cada sacerdote
es único y tiene sus dones. Así es que, digo, si uno ve un sacerdote, yo no soy un buen predicador, pero quizás puede ser al servicio a la comunidad. ¿No es así? Entonces, pensando en cómo John Carchi, que es el director del seminario, él fue entonces físico nuclear. Y entonces, entonces porque ya hay muchas preguntas acerca de la combinación de la ciencia y la fe y cómo es que los dos van juntos, que no están opuestos, sino, y él es muy bueno para hablar de esto, porque este es su idea, entonces sus estudios, su educación. Monseñor Lombardo fue contador público y entonces trabajando por una compañía bien grande en Nueva York, decidió ser sacerdote y entonces Dios nos va llamando y entonces para mí entonces sentí este llamado bien joven y entonces seguí, pero otros entonces puede ser mucho más tarde, entonces pero pueden servir muy bien, entonces todavía. Padre, ya se nos acabó el tiempo desafortunadamente. ¿Hay algo que gusta compartir con nuestra audiencia? Algunos pensamientos. Nada más que en pensar en los 50 años especialmente y en pensar en cada uno de los lugares donde he estado o el ministerio mío en este tiempo, hay tantas personas buenas que he encontrado y entonces tantas oportunidades que he tenido de desarrollarme a mí también. Entonces, si sea estudios, si sea manera de trabajar, si sea capacidades en ver como los presupuestos y cosas así, entonces cosas de las finanzas, en otro sentido, como sacerdote, como párroco, entonces tener una idea mejor de qué significan algunos de los números y cómo es que debemos, y cuáles son las preocupaciones y las bendiciones que recibimos también. Y entonces siempre apreciar a la gente, amar a la gente, como dije al principio. Entonces consejo a los recién ordenados a amar a su gente. Y entonces hay personas muy buenas en cada comunidad, cada ministerio. Y entonces, aún si sea en una oficina, entonces sí, hay personas muy buenas que van a encontrar. Personas que van a ayudarse a profundizar su propia fe, profundizar su idea de ministerio y va dando entonces ayuda en saber cuál es el camino mejor en su propio sacerdocio. De nuevo, Padre, felicidades, 50 años sacerdotales. 50 años y nosotros 44, entonces diga. Así es, o 40 o lo que sea. So. Que Dios los siga bendiciendo. Gracias. Con mucho gusto. Esto es todo por esta edición de La Hora Católica, Misa y Más. Soy Alejandro Castillo. Espero que disfruten el resto de su día y que Dios los bendiga.